2 días antes de Año Nuevo, mi hijo deslizó sobre mi mesa un contrato de transferencia total de bienes y dijo, «Firma o te cortamos de todo». Él pensaba que yo era una viuda indefensa sin otra opción, pero olvidó que yo todavía era dueña de 740 acres, tenía $8 millones resguardados, y llevaba 2 años preparándome para esta traición. El sobre cayó sobre mi mesa del comedor a las 11:17 de la mañana, 2 días antes de Año Nuevo. No me lo entregó, no lo puso con cuidado, lo dejó caer, de la forma en que se deja caer algo que ya no quieres seguir cargando, porque ya has decidido que ya no es tu problema. 20 páginas. Podía notar el grosor sin abrirlo. Pasé 31 años trabajando en derecho de propiedades agrícolas antes de que George muriera, y yo volviera a casa a manejar este rancho por mi cuenta. Sé lo que se siente en la mano al sostener 20 páginas de intención legal. Marcus estaba parado al otro lado de la mesa, todavía con el abrigo puesto. No se lo había quitado. Eso me dijo todo. No planeaba quedarse mucho tiempo. Ya había decidido que esto sería rápido. «Firma esto, mamá, o te cortamos de todo». Miré a mi hijo. Pensé en el niño que seguía a George por el pastizal del este a las 6 de la mañana, demasiado pequeño para sus botas, pisando las huellas de su padre en el barro. Pensé en el hombre que lloró en el funeral y me tomó la mano en el estacionamiento de la iglesia y dijo, «Siempre te voy a cuidar, lo prometo». Pensé en todo eso en unos 3 segundos. Después miré más allá de él, hacia Isabel, parada justo dentro de la entrada como si no estuviera segura de que el suelo pudiera sostener su peso. Estaba sonriendo. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de disculpa. La sonrisa de alguien que observa el primer movimiento de una partida de ajedrez que ya ha ganado en su cabeza. No me temblaron las manos, ni una sola vez. ¿Y si no firmo?, pregunté. George murió 19 meses antes de esa mañana. Un derrame masivo, a las 4 de la tarde, cerca del cobertizo de equipos. Tenía 67 años, sano, terco, y se fue en 3 horas. Llevábamos 41 años casados. El rancho, 740 acres de tierras de pastoreo, acceso a un arroyo, una operación ganadera activa y la casa principal que mi suegro construyó en 1958, había pertenecido a la familia Calloway desde antes de que George naciera. Cuando nos casamos, yo pasé a formar parte de eso. Cuando George murió, yo me convertí en todo eso. Durante los primeros 8 meses, Marcus estuvo bien. Atento incluso. Llamaba 2 veces por semana. Vino 3 fines de semana seguidos para revisar la línea de la cerca. Pensé que el duelo había aclarado algo en él. Después trajo a Isabel a casa para Navidad. Su nombre completo era Isabel René Fournier, 41 años frente a los 44 de Marcus. Tenía el pelo oscuro que llevaba recogido en un moño prolijo, y vestía como si siempre estuviera camino a una reunión, incluso los domingos por la mañana. Tenía ese pulido particular de alguien que ha practicado estar pulida. Elogiaba todo, la casa, la tierra, mi cocina, mis aretes, con una fluidez que se sentía ensayada. George siempre decía, «Fíjate en lo que nota la gente. La mayoría nota lo que quiere». Isabel notó el rancho. Se casaron 6 meses después. Ceremonia pequeña. Ella no tenía familia presente. Dijo que estaban distanciados. Lo anoté. Había empezado a llevar un diario 2 meses antes de la boda. No porque tuviera pruebas de nada, porque George llevaba 10 meses muerto. Yo tenía 63 años y vivía sola en 740 acres. Y algo en Isabel Fournier me revolvía el estómago como un puño cerrado. Anotaba fechas. Anotaba lo que se decía, anotaba lo que notaba. 600 entradas a lo largo de 2 años. Mi letra, con fecha, guardada en una caja de seguridad resistente al fuego en el piso del granero de granos. Lo primero que noté fueron las preguntas. Nunca eran directas. Isabel no preguntaba cuánto valía el rancho. Preguntaba cuánto había subido el impuesto predial desde la última revaluación del condado. No preguntaba sobre el seguro de vida de George. Preguntaba si me resultaba complicado manejar las finanzas sola y si tenía a alguien que me ayudara con eso. Le dije que siempre había manejado las finanzas, que George confiaba en mí para los libros porque yo era mejor en eso. Era verdad. Ella se rió con calidez y dijo algo sobre lo impresionante que era eso. Lo anoté esa noche. Lo segundo que noté fue el lenguaje de Marcus. A lo largo de unas 3 visitas, Acción de Gracias, después un fin de semana en febrero, después Semana Santa, la manera en que hablaba del rancho cambió. No de forma dramática, solo unos grados. Dejó de decir tu rancho y empezó a decir la propiedad. Dejó de decir tu operación ganadera y empezó a decir el activo. Palabras pequeñas. Arquitectura grande. Me dije a mí misma que estaba leyendo demasiado en eso. Lo tercero que noté fue lo que pasó con las llaves. Había dejado un juego de llaves de equipo en el gancho dentro del granero después de supervisar unas reparaciones del techo en marzo. Entré y salí esa tarde y las dejé ahí mientras iba por agua. Cuando volví, las llaves seguían en el gancho, pero Isabel estaba parada en la entrada del granero, con su teléfono afuera, fotografiando algo a lo largo de la pared sur. Dijo que admiraba la construcción de madera antigua. No dije nada. Esa noche escribí. Isabel fotografió el interior del granero principal. 3:14 p.m. Motivo poco claro. Sacó el teléfono antes de que yo volviera. Entrada 214. Un mes después, hice una cita con Richard Thornton. Richard había sido mi abogado durante 15 años. Había manejado la sucesión de George. Conocía cada acre de la propiedad Calloway, cada gravamen,
cada servidumbre, cada registro de impuestos desde 1989. Tenía 68 años. Estaba semijubilado, con un bufete en el pueblo que todavía llevaba su nombre, aunque ahora su hija se encargaba del día a día. Me senté en su oficina un jueves por la tarde y le expuse lo que tenía, las preguntas, el cambio de lenguaje, el granero, la cronología, la sensación que no podía sacudirme. Richard escuchó de la manera en que escuchan los buenos abogados, sin interrumpir, sin tranquilizarme, sin decirme que estaba equivocada. Cuando terminé, se quedó callado un momento. ¿Ha cambiado sus documentos patrimoniales desde que murió George?, preguntó. No lo había hecho. Entonces empecemos por ahí, dijo. Durante los siguientes 4 meses, Richard y yo reestructuramos todo. Establecimos un fideicomiso irrevocable. $8 millones en activos combinados, incluyendo la infraestructura central del rancho y las cuentas. Protegido, fuera del alcance de cualquier contrato que yo pudiera firmar bajo presión o cualquier impugnación de competencia mental que pudieran presentar contra mí. El fideicomiso quedó fechado 23 meses antes de la mañana en que Marcus dejó caer ese sobre mi mesa. También actualizamos mi poder médico a favor de una prima de confianza en Montana, no Marcus, y agregamos una cláusula que exigía una evaluación psiquiátrica independiente antes de que pudiera iniciarse cualquier proceso de tutela. Richard me ayudó a construir las defensas antes de que alguien intentara traspasarlas. ¿Y si intentan que me declaren incapaz?, le pregunté una vez, tomando café en su oficina. Entonces necesitaremos un psiquiatra forense más rápido de lo que ellos puedan presentar los papeles, dijo. Ya tenía un nombre listo. Lo había estado guardando durante 4 meses. Después de que el fideicomiso quedó establecido, respiré con más tranquilidad, pero seguí escribiendo. En agosto, Marcus llamó para preguntarme si había pensado en qué pasaría con el rancho si algo me sucedía. Lo planteó como preocupación. Usó la palabra vulnerable 3 veces en una conversación de 10 minutos. Le dije que tenía un abogado y que todo estaba en orden. Silencio en la línea. Después, claro, solo me aseguro de que estés protegida, mamá. En octubre, Isabel me mandó un artículo sobre una mujer de 70 años que había perdido su propiedad en una estafa. Incluyó una nota que decía que estaba pensando en mí y que quería que tuviera cuidado. El artículo era sobre una desconocida. La nota era una advertencia disfrazada de amabilidad. Lo imprimí, escribí la fecha atrás. Lo guardé en la caja de seguridad. En noviembre, Marcus mencionó al Dr. Gerald Whitman, de forma casual, de la manera en que se menciona algo que se quiere que alguien acepte antes de proponerlo formalmente. Dijo que Whitman era un médico especializado en cuidado de adultos mayores, que varias familias del condado lo habían usado, que era muy minucioso. Le dije que ya tenía mis propios médicos. Gracias. Marcus no insistió. Llamé a Richard a la mañana siguiente. Están armando una jugada de competencia mental, dijo Richard. Whitman, ese nombre me suena. Déjame investigarlo. 2 días después, Richard me volvió a llamar. Whitman tiene $200,000 documentados en deudas de casino, 2 embargos judiciales en su contra. Su licencia médica tiene un antecedente disciplinario, una queja de 2019, resuelta con una amonestación. Lo han contratado en 3 casos de competencia mental de adultos mayores en los últimos 18 meses. Los 3 terminaron con transferencias de activos a familiares. Hizo una pausa. Está a la venta, Vivian. Lo anoté. Entrada 419. Esa misma semana, Richard me dijo que había contratado a una investigadora privada, Patricia Morrow, exsecretaria judicial del condado de Maricopa, que ahora dirigía una pequeña práctica de investigación especializada en antecedentes de derecho de familia. Patricia Morrow trabajó durante 11 días. Lo que encontró no fue una sorpresa. Se sintió más bien como la confirmación de algo que yo ya sabía en el cuerpo desde hacía 2 años. Isabel René Fournier se había casado 3 veces antes que con Marcus. Los 3 esposos habían sido hombres mayores con patrimonio considerable. El primer esposo, un ingeniero petrolero jubilado de Odessa, había firmado una transferencia de propiedad 18 meses después de casarse y murió de un infarto 14 meses después de eso. Sus hijos de un matrimonio anterior habían presentado una demanda por fraude contra Isabel. Se resolvió fuera de los tribunales, con los términos sellados. El segundo esposo, un banquero jubilado en Scottsdale, había obtenido una orden de restricción contra Isabel después de 18 meses de matrimonio. La orden citaba manipulación financiera, aislamiento de familiares y casos documentados de uso indebido de documentos de identidad. El tercer esposo simplemente había desaparecido del registro público, sin solicitud de divorcio, sin acta de defunción. Patricia seguía investigándolo. Marcus era el esposo número 4. Él no era la pareja de Isabel, era su método, la puerta por la cual ella llegaba al activo. Llamé a Richard después de leer el informe preliminar de Patricia. Mi voz sonaba firme. Mis manos estaban sobre la mesa. Seguían sin temblar. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Lo guardamos, dijo, hasta que se muevan, porque cuando se muevan, se convierte en evidencia. Se movieron el 29 de diciembre. Marcus
Marcus tocó a las 11:14 de la mañana. No, eso no es correcto. No tocó. Abrió la puerta. Todavía tenía una llave de cuando la había pedido prestada 2 veranos atrás para sacar algo del garaje, mientras yo estaba en el pueblo. Nunca se la había pedido de vuelta. Agregué eso a mi lista mental de errores. La mantuve corta. Entró con Isabel detrás de él y dejó caer el sobre mi mesa sin quitarse el abrigo. 20 páginas. El título en la primera decía: Escritura de fideicomiso y poder general. Acuerdo de transferencia voluntaria. Debajo, en letra más pequeña: Rancho familiar Calloway, 740 acres, condado de Greenfield. Lo leí completo. Me tomó 14 minutos. Marcus se quedó junto a la ventana. Isabel se quedó cerca de la puerta. El documento transfería la propiedad completa del rancho a una sociedad de responsabilidad limitada registrada 4 meses antes. Control total de mis cuentas operativas. Autoridad de firma sobre cualquier decisión médica futura. Y una línea al final, en el penúltimo párrafo, que nombraba un centro de vida asistida a 64 kilómetros de distancia. Sunrise Valley Care Center, condado de Greenfield. Habían elegido mi asilo. Lo habían elegido antes de siquiera tocar mi puerta. Dejé el documento sobre la mesa. Miré a Marcus. Hablamos con el Dr. Whitman, dijo. Él certificará que no estás en condiciones mentales. Vives sola. Tienes 63 años. Se te olvidan las cosas. Sonrió al decir eso. Pensé en esas llaves. El granero. El teléfono. Entrada 214. Pensé en 600 entradas a lo largo de 2 años de mi vida, guardadas en una caja resistente al fuego en el piso de mi granero de granos. Pensé en Richard, a 23 kilómetros, esperando una llamada. Mañana al mediodía, dijo Marcus. Después se fueron. Tenía 22 horas. Usé 11. El Dr. Henry Chan era psiquiatra forense. 31 años de práctica. Había declarado en procesos de competencia mental en 4 estados, asesorado a tribunales federales en reformas de tutela y publicado 3 artículos revisados por pares sobre la intersección entre el cuidado de adultos mayores y la explotación financiera. Richard había guardado su nombre en una carpeta durante 4 meses. El Dr. Chan condujo hasta el rancho a las 7:30 de la mañana siguiente. Llegó con 2 asociados, un protocolo de evaluación estructurado y una grabadora. Todo estándar, explicó, para fines de documentación. Durante 3 horas, hablamos. Me preguntó sobre mi historia, mis finanzas, mi atención médica, mis rutinas diarias, mis procesos de toma de decisiones. Me pidió que le explicara la estructura del fideicomiso que había armado con Richard. Se lo expliqué en detalle, incluidas las implicaciones fiscales y las cláusulas específicas que protegían la clasificación agrícola. Me aplicó 3 evaluaciones cognitivas estandarizadas. Lo sé porque me dijo sus nombres: la evaluación cognitiva de Montreal, el mini examen del estado mental y un protocolo especializado que él mismo había desarrollado para evaluar la capacidad de razonamiento financiero en propietarios de tierras de edad avanzada. A las 10:48 de la mañana, el Dr. Chan cerró su carpeta. Señora Calloway, dijo, sus puntajes en las 3 evaluaciones están por encima del promedio para cualquier edad. Su razonamiento financiero está intacto y es sofisticado. Su memoria es consistente y confiable. Su proceso de toma de decisiones está documentado, es deliberado y jurídicamente sólido. Hizo una pausa. En mi opinión profesional, usted no solo es competente, sino que se encuentra entre las personas cognitivamente más capaces que he evaluado en su etapa de la vida. Su informe firmado estaba en manos de Richard antes del mediodía. A la 1:03 de la tarde, escuché neumáticos sobre la grava. Ya estaba parada junto a la ventana. La camioneta de Marcus. Isabel en el asiento del pasajero. Un segundo auto detrás de ellos. Un sedán gris que no reconocí. 3 personas bajaron del sedán. Un hombre de traje que identifiqué como su abogado. Otro hombre con un saco arrugado que llevaba una carpeta de cuero. Y el Dr. Gerald Whitman, arrastrando los pies por mi porche como un hombre caminando hacia un veredicto que ya sabía que llegaría. Abrí la puerta principal antes de que ninguno de ellos tocara. Entraron en fila. Señalé hacia la mesa del comedor. Se sentaron. Marcus e Isabel de un lado, su abogado y Whitman del otro. Chambers, el abogado, se presentó. Tenía la manera suave y cuidadosa de alguien que cobra por hora por el plan de otra persona. Isabel había acomodado su rostro en una expresión de preocupación paciente. Estaba bien hecha. Podía notar que la había practicado. Esperamos que hayas tenido tiempo de pensar con claridad, empezó Marcus. Lo he tenido, dije. Richard, sal. La puerta del dormitorio se abrió. Richard Thornton salió con su buen traje, cargando 3 carpetas de Manila. Se movía despacio. Siempre se movía despacio. Se colocó a la cabecera de la mesa y puso las carpetas una por una. Chambers se puso pálido. Las manos de Whitman se quedaron planas sobre la mesa. Richard abrió la primera carpeta. El documento presentado a mi clienta ayer contiene 17 cláusulas ilegales según la ley de propiedad y de adultos mayores de Arizona, dijo, con la voz tranquila y medida de un hombre que nunca ha necesitado alzarla. Cualquiera de ellas anula el contrato en su totalidad. En conjunto, constituyen un patrón de construcción legal coercitiva compatible con abuso financiero de adultos mayores bajo la sección 46.456 de los estatutos revisados de Arizona. Deslizó el informe del Dr. Chan sobre la mesa hacia Chambers. Certificación forense completa de competencia mental, firmada esta mañana por el Dr. Henry Chan, 31 años en psiquiatría forense.
credenciales en tribunales federales, autor publicado en revistas revisadas por pares sobre derecho de adultos mayores. La señora Calloway no solo es competente, está, según la evaluación del Dr. Chan, por encima del promedio para cualquier grupo de edad. Richard miró directamente a Whitman. Dr. Whitman, ¿quiere presentar su diagnóstico ahora o empezamos con los registros de casino? Whitman abrió la boca. No salió nada. Segunda carpeta. Richard expuso el informe completo de Patricia Morrow. Los 3 matrimonios anteriores. La demanda por fraude en Odessa. A pesar del acuerdo sellado, los registros judiciales de su existencia eran públicos. La orden de restricción en Scottsdale, con documentación completa. El patrón de apuntar a hombres mayores con patrimonio. La cronología superpuesta con la relación de Marcus con Isabel. Marcus tomó una fotografía. Era Isabel y su segundo esposo, tomada en lo que parecía ser el cierre de una operación inmobiliaria. La fecha en la foto era 3 meses antes de su divorcio. Su cara se puso gris. ¿Esto es real?, dijo. No a Richard, a Isabel. Ella no respondió. Ese silencio fue lo más fuerte que había escuchado en 2 años. Tercera carpeta. La señora Vivian Calloway estableció un fideicomiso irrevocable hace 23 meses, protegiendo $8 millones en activos combinados del rancho y financieros, dijo Richard. Ese fideicomiso es intocable bajo cualquier acuerdo de transferencia voluntaria, cualquier fallo de competencia mental y cualquier proceso de tutela. Ustedes llevan 6 meses planeando esta operación. Ella lleva 2 años preparada. Puso una demanda sobre la mesa. Acción civil por fraude, manipulación financiera de un adulto mayor, extorsión y conspiración. Presentada nombrando a Marcus Calloway, Isabel Fournier, Gerald Whitman y su abogado contratado, Chambers, como demandados. Lista para notificarse a la mañana siguiente. ¿O bien?, dijo Richard, y su voz se mantuvo completamente serena. Marcus firma una renuncia personal, liberando todo reclamo sobre el rancho y el patrimonio Calloway, de forma permanente e irrevocable. Isabel firma una orden de no contacto, exigible judicialmente. El Dr. Whitman firma una recusación voluntaria de este asunto y acepta una revisión de idoneidad por parte de la Junta Médica de Arizona. Todos se van. Nadie vuelve nunca. Puso una pluma sobre la mesa. Tienen 5 minutos. Marcus miró a su esposa. Observé cómo sucedía. Observé al hombre en que se había convertido mi hijo mirar a la mujer con la que se había casado y ver, tal vez por primera vez o tal vez por primera vez que se permitía verlo, lo que en verdad era. No una pareja, no alguien que lo amara, un mecanismo, un instrumento. Él había sido su puerta y ella ya había decidido qué haría cuando ya no la necesitara. Marcus, empezó Isabel, tomó la pluma. Ella intentó tocarle el brazo. Él lo apartó, no de forma dramática, solo fuera de su alcance. Firmó cada página, cada línea. Lo hizo en silencio y cuando terminó, dejó la pluma y no miró a nadie. Chambers recogió su maletín. Whitman se puso de pie tan rápido que su silla rechinó contra el suelo. Isabel se levantó al final, su expresión pasando por varias opciones antes de asentarse en compostura. Sus tacones repiquetearon por mi piso de madera al salir. Conté los pasos. 13. Observé por la ventana hasta que ambos autos desaparecieron por la curva del camino y el polvo volvió a asentarse en la tierra. Después me quedé de pie en el silencio de mi casa por un momento. Miré mis manos. Seguían sin temblar. Mi teléfono vibró a la 1:47 de la tarde. Amanda, mi hija, abogada, a 4 horas de distancia en Tucson. 38 años, aguda, cuidadosa, y la única persona en toda esta situación que había sabido del fideicomiso desde el principio, quien de hecho había sugerido la cláusula específica que lo hizo hermético bajo la ley de Arizona. Marcus nunca había mencionado su nombre, Isabel tampoco. Habían construido todo su plan sobre la suposición de que yo estaba sola, que no tenía a nadie, que el duelo me había reducido a nada más que tierra y confusión. Nunca preguntaron por Amanda. Casi nadie lo hace. A ella siempre le ha gustado así. ¿Funcionó?, decía su mensaje. Empecé a escribir la respuesta. Después me detuve. Un auto estaba doblando hacia mi camino desde la carretera del condado, uno que no reconocí, un sedán Chevrolet azul oscuro, moviéndose despacio, como alguien que no está seguro de tener la dirección correcta. Se detuvo al borde de mi entrada de grava. Se abrió la puerta. Bajó una mujer, poco más de 50 años. Llevaba un cordón identificador del condado. Cargaba una carpeta. No era Isabel, no era Chambers. Alguien que nunca había visto antes. Miró la casa. Después miró un documento en su mano. Después empezó a caminar hacia mi puerta principal. Puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera. Había pasado 2 años construyendo defensas. Acababa de verlas resistir. Pero esto es lo que he aprendido sobre la gente que quiere lo que tienes. No envían una sola puerta, envían varias. Respiré hondo. Fui a abrir.